Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Endoaula, el área demarcada. Hoy tenemos con nosotros a una persona que es tremendamente especial. Es una persona mágica que cuando hablas con ella, la verdad es que yo le decía antes de entrar en la entrevista, que cualquier cosa que hablo con él enseguida te da para tirar del hilo y seguir aprendiendo, seguir curioseando y seguir sabiendo de una cosa muy importante y una cosa que es del manejo diario, aunque no seamos conscientes, que es la conducta humana. Hoy tenemos con nosotros a un especialista en desarrollo humano y organizacional. Antes de presentarlo, me gustaría pues que me acompañara mi compañera, mi compañera de fatigas, ¿verdad? Y mi partner, ¿no?, en esto de las entrevistas y en Endoaula, que es Mónica Sánchez. Así que, Mónica, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas a todos. Encantada de estar aquí otro día más con todos vosotros y como ha dicho Joaquín, pues con una persona que realmente consideramos muy interesante y de la que esperamos poder disfrutar tanto en esta pequeña conversación de este ratito de hoy, como presencialmente durante el evento de Málaga con Endoaula. Así que Así cuando que, quieras. muy bien, pues Enrique Fernández de Giles, así se llama nuestro invitado de hoy y nuestro compañero también en el proyecto que hemos iniciado de Endoaula Meet, que tendrá lugar dentro de apenas unos días. Y como decía antes, Enrique es especialista, que no experto, que él dice que experto cada día es menos, es especialista en desarrollo humano y organizacional. Enrique, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast El área demarcada, a Endoaula. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy buenas, Joaquín, muy buenas, Mónica. Muchísimas gracias a vosotros y al equipo en general de Endoaula, ¿no? Y encantado de acompañaros, encantado de estar con vosotros en una sesión presencial el viernes y esperemos que las cifras sigan dando para que tengamos un poquito más de cercanía y de contacto, ¿no? Y que nos mantengamos en estos porcentajes por 100.000 que todavía nos permiten una normalidad, bueno, pues para Relativa. volver a tratar con las personas, ¿no? Para no perder ese contacto humano. Efectivamente, así es. Tenemos el viernes, que es, claro, cuando la gente lo vea, como esto se verá en diferido, pues es dentro de 2 días, 3 días, ¿verdad? Tenemos una cita, tenemos un taller en el que vamos a aprender a cómo manejar, a cómo tratar con las personas, a cómo liderar equipos, porque es curioso que a nivel médico, la formación médica, nosotros estamos acostumbrados a tratar pacientes, pero probablemente muchas veces se nos olvida que lo que hay que tratar son personas. Y luego también otra cosa que ocurre es que se nos incentiva muchísimo a la investigación, a liderar proyectos, a trabajar en equipo, pero no se nos enseña a cómo debemos trabajar en equipo. Hay que decir también que Enrique Fernández de Giles pertenece a un equipo de más de 20 años de experiencia, una empresa especializada en esto, en consultoría, en desarrollo humano, en liderazgo, en productividad, que ha asesorado a multitud de empresas importantísimas que incluso cotizan en bolsa. Hablábamos antes de que cotizan en la Bolsa de Londres, y empresas que son a nivel internacional un referente y que han acudido a expertos del equipo de Enrique Fernández para poder optimizar más aún, si cabe, sus resultados. ¿Verdad, Enrique? Pero yo diría que realmente nos han dado la oportunidad de seguir aprendiendo todos los días con ellas, ¿no? Organizaciones, yo creo que las organizaciones cuando tienden a crecer son como un enorme organismo humano y se convierten en estructuras donde, bueno, pues cuando entra el hongo en ese contacto inicial con el pie o con el dedo, tarda mucho en llegar la información al cerebro para que se tomen las medidas, ¿no? Es exactamente igual. Yo siempre digo que hay un paralelismo bestial entre la medicina y el trabajo con las personas en su pequeño agregado que van creando organizaciones, ¿no? Desde el pequeñito equipo de 4 o 5 personas a una organización de 20 o 25.000 y cómo se estructuran los canales de información, la velocidad con la que llega, la velocidad con la que se anula, ¿no? Porque también tenemos sistemas de neutralización, ¿no? Ese famoso efecto cancelación, porque hay líderes que se esfuerzan y sin embargo no consiguen resultados. Yo sigo diciendo que para mí, lo decías tú muy bien, ¿no? Yo puedo decir que soy especialista porque me dedico a esto, estoy especializado,
pero experto creo que cada día menos, ¿no? Porque la cantidad de variables que termina condicionando la conducta son muy grandes. Y creo que la única que de verdad nos puede ayudar es la propia. O sea, yo sigo creyendo que lo más importante de un líder es su nivel de conciencia y que en función desde dónde, de qué nivel de conciencia estás liderando, desde ahí estás proyectando una forma de liderar. ¿Tú cómo definirías un líder? Porque yo creo que la acepción de, o sea, el líder tiene muchas definiciones, pero probablemente ¿existe alguna auténtica definición de líder? Bueno, yo creo que la definición de líder es algo que ha cambiado muchísimo con el tiempo, ¿no? Y que quizás quedarse en lo académico es muy anecdótico, porque en cada caso los líderes son diferentes, ¿no? Y sin embargo, todos tienen una capacidad igual. Cuando tú te pones a ver qué tienen de similar, pues, ¿qué te digo yo? Un Steve Jobs, ¿no? Con un Martin Luther King. O qué tienen de similar el Gran Capitán, si te quieres poner con líderes de la superhistoria española, ¿no? Yo creo que todos tienen en común el que son diferentes. Entonces, esto es muy importante porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que el líder nace, se hace todo aquel debate del líder anticuado, ¿no? El histórico, el totalitario, el que le seguimos todos decimos amén. Y hoy te diría que en el contexto en el que nos movemos y con las generaciones en las que estamos, yo diría que el líder es aquella persona que es capaz de hacer que las personas de su entorno, de su equipo, saquen lo mejor de sí mismas. O sea, cada día tenemos organizaciones más abiertas, más enfocadas a conseguir que las personas tengan la capacidad de dar lo mejor. Y claro, la dificultad que nos encontramos es que muchas veces no queremos eso, ¿no? Queremos que adivinen lo que nosotros queremos que hagan o como a nosotros nos gustaría que esté hecho. Y a veces encontramos posiciones que se enquistan y gente que se tira años. Yo tengo algunas en mis historias divertidísimas, ¿no? Yo recuerdo un funcionario que llevaba 17 años sin hablarse con la persona de la mesa de al lado. Madre mía. El problema es que llevaban los mismos expedientes. Imagínate. Entonces, y decían, no es necesario, porque nosotros con hacer bien nuestro trabajo no tenemos problemas, ¿no? Agradecieron muchísimo cuando con el paso, con la intervención, pudieron darse cuenta de que realmente aquel quiste era un quiste muy, muy pequeño y que eran dos bellísimas personas, ¿no? Pero se tiraron 17 años de, como yo digo, con el granito gruñón activo, diciendo que por favor, mírale mal, ¿no? Entonces, esa es una realidad, por desgracia, muy continua en nuestro día a día. Es muy fácil que los pequeños detalles, con la tensión que ya llevamos del trabajo, la carga de productividad, pues incrementen mucho tensiones y se transfieran, ¿no?, al plano humano. Y aprender eso depende mucho realmente de la posición madura y serena que sea capaz de tener el líder de hoy, la persona que lleva ese equipo. Un líder, Enrique, por lo que tú estás diciendo, un líder se hace, aprende a ser líder. ¿O hay algún tipo de sustrato innato de liderazgo? Yo creo que no. Yo he conocido de verdad situaciones donde personas que para nada destacaban o tenían una posición de liderazgo evidente o eminente, han destacado y han sido personas que han liderado de manera auténticamente brillante, ¿no? Te diría más, que cuanto más eres capaz de darte cuenta que no eres brillante, más te resulta fácil dejar que el resto brillen. Y es una de las mayores fuerzas. Entonces, cuando la gente te pregunta, Enrique, es que para liderar entonces tengo que tener un gran carisma. Y yo digo, no, lo que tienes que tener es una gran capacidad de dejar que la gente sume. El día que dejas que la gente sume, ese día no tienes ningún problema de liderazgo. Y eso yo creo que se aprende. Y se aprende normalmente, por desgracia, cuando te has pegado unas cuantas tortas, ¿no? ¿Para qué me sirve trabajar tanto, llevar tanto empuje, ser yo, y verificar y controlar y tener, o empujar y pedir, y al final darte cuenta que todo se queda un poco en aguas de borrajas, ¿no? Y son eso, bueno, pues algunas de las características que, gracias a Dios, hoy en día pues tienen una base más, ¿cómo te diría?, más medida, más científica, ¿no? Hoy en día esto de las habilidades no es solamente aquella declaración de buenas intenciones. El líder no es el buenista, no es el que le ríe la gracia a todo el mundo, el que hace amigos, ¿no? Hay una serie de características que te van a ayudar. Veremos si, no lo sé, si las personas han participado o no han participado realizando ese perfil que les suministramos de autopercepción de liderazgo, ¿no?, con The Leadership Circle, que es el último modelo de integrador de todas las corrientes de liderazgo existentes, y este es el único modelo a nivel internacional que te permite decir qué porcentaje de efectividad de liderazgo tienes. Pero además te dice que si superas el 66%, eres un 30% más efectivo
que el resto de tus competidores. Por llamar competidor a quien puede estar en servicios similares, ¿no? Haciendo ese punto de cuántos servicios saco y cómo va. Y vosotros en vuestra empresa, en Actuados, que es como se llama la empresa, es bueno, pues esta organización que se encarga de trabajar con empresas que verdaderamente están liderando sus sectores. ¿Utilizáis esta herramienta de Leadership Cycle con algún objetivo de selección de personal, por ejemplo, de gente que puede ser válida para un determinado puesto? ¿O con qué objetivo la utilizáis en esas O empresas? igual para aprender, ¿no? Simplemente de dónde simplemente partes para y a dónde aprender. puedes llegar, ¿no? Mira, Cómo mejorar. Esto es muy importante por lo que dice Mónica, ¿no? Lo realmente importante no es lo que una persona trae. Es muy importante la actitud de partida, pero eso lo podemos medir hace muchos años con muchas herramientas. Lo que es realmente importante es si la persona es capaz o no es capaz de evolucionar y cómo esa persona reacciona en el contexto que nosotros tenemos. Yo sigo diciendo, después de haber tenido todo tipo de personajes y de situaciones en mi realidad profesional, bueno, yo he tenido que hacer cosas tan divertidas como negociar en una huelga donde estábamos ardiendo por la derecha y por la izquierda del sitio donde estábamos negociando, ¿no? O sea, literalmente fuego. Y pese a eso te puedo decir que yo sigo creyendo profunda, convencidamente en la condición humana, ¿no? Yo no creo que haya personas malas. Yo sí creo que los contextos son los que provocan que personas que en su casa son queridas, que tienen personas a las que quieren y que son personas de gran valía, reaccionen de una manera completamente, a veces, incomprensible, ¿no? Y incluso contra la productividad del equipo o incluso en detrimento de lo que es necesario. Pero yo no diría que es un problema de que son malos o que son tontos, sino que el contexto lo ha ido permitiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, pues lo que para nosotros es importante es medir cuáles son las condiciones en las que esa persona está desarrollando su liderazgo y cómo es percibido. No nos olvidemos que el liderazgo es una parte muy importante, la percepción que el resto tienen de nuestra capacidad de influencia y nuestra capacidad de generación. No es como yo me veo, pues entonces estaríamos en líder pues absoluto, ¿no? Indiscutible. Y en el momento en que tú das a las personas cauces, es muy sencillo que vuelvan, ¿no? Eso de al enemigo que huye puente de plata. Entonces, yo muchas veces considero que una parte que es importante es qué en nuestro contexto podemos hacer para facilitar que las personas lo tengan fácil. Dice, pero bueno, es que es su trabajo. Dice, su trabajo sí, pero también el tuyo es facilitárselo, ¿no? Qué pasada. Es que es así. Es que es así. Todavía no quiero irme al terreno sanitario, pero que tengo unas ganas locas, porque es que tengo que preguntarte, Enrique, ya te digo, que Enrique es una persona, por las veces que hemos estado tratando con él en estas semanas preparando lo de Málaga, es una persona, que lo que decía antes, ¿no? Que le das pie y ya te saca un montón de cosas que te dan ganas de seguir y seguir y seguir. Yo te tengo que preguntar, Enrique, tú que eres especialista, vivimos en una sociedad en la que las personas que mandan carecen de liderazgo, me refiero. Y eso es una cosa que se dice mucho, ¿no? Que los políticos, la gente que está en los altos cargos o que tiene capacidad de decisión a nivel social, a nivel cultural, son líderes. Probablemente me dirás que depende, ¿no? No, no tengo ninguna discusión. O sea, tengo clarísimo que las personas que nos mandan carecen de un porqué. Y eso es lo que está deteriorando cada vez más los sistemas públicos en general, ¿no? O sea, muchas veces se nos olvida que tenemos un celador porque queremos dar un buen servicio al paciente, que tenemos un auxiliar porque queremos que el paciente esté atendido en todo momento, que queremos tener formación y actualizaciones porque de verdad necesitamos que la sanidad pública, privada, ayude a que las personas disfruten de una salud y puedan llegar a ser activos, mayores, activos y saludables, ¿no? Entonces, cuando careces de los porqués, que es lo único que tenían en común estos líderes que decíamos antes tan distintos, ¿no? Un gran capitán con un Martin Luther King, pues lo que tienen es que no ven el mundo desde la tarea, ni desde el cómo, ven la tarea del porqué, qué tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué estamos haciendo este punto? A mí me llamó mucho la atención cuando coincidí con vosotros, porque normalmente la gente siempre cuando busca a un conferenciante dice, ¿cuánto cobra usted? ¿Por tiempo? ¿Por minuto? ¿Por tal? ¿Y qué nos va a decir? Mándeme el guión y cómo va a ir tal. Y yo siempre digo lo mismo, dice, mire usted, yo
yo no soy capaz de aprenderme un discurso. Yo monto un PowerPoint que normalmente me salto, hago dinámicas para que la gente sea capaz de descubrir cosas y me gusta que la gente tenga un nivel de interacción muy alto y pregunte, porque me da igual si se llevan toda la currícula o se llevan 4 cosas, pero si es que si se llevan 4 cosas en 1 hora se han llevado más que en 4 años. Entonces, lo que es muy importante cuando hablo con vosotros es porque creemos que hace falta una capacidad de comunicar, de enseñar y de que la gente pueda aprender técnicas que normalmente no llegan de manera sencilla y rápida. Y digo, hostia, aquí hay un porqué. Esto termina liderando, me gusta, me mola. Pero es que es verdad lo que dices, Enrique. Yo Qué y importante. Mónica le pasa igual, porque los dos somos médicos. Aunque estamos aquí, pues tenemos el canal de YouTube, la academia, intentamos divulgar los pocos conocimientos que tenemos, divulgamos más un poco la pasión que ponemos al tema de esto de la endoscopia y de nuestra profesión. Pero somos médicos asistenciales, estamos todo el día delante de los pacientes. Yo he venido hace media hora de la consulta, Mónica igual, y esta mañana hemos estado yo en Madrid haciendo endoscopia, Mónica está en Puerto Llano trabajando también, y estamos en contacto con esa atmósfera, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, que se nos olvida el porqué, se nos olvida que estamos para el paciente. Y muchas veces ocurren situaciones rocambolescas en una unidad de endoscopia o en una sala de hospital, en las que por cuestiones X, no vamos a decir egos o no egos o lo que sea, se establecen problemas, como por ejemplo, yo que sé, se me ocurre, en la medicina es muy frecuente los egos, muy frecuentes los egos. Bueno, simplemente que Y esa persona tiene un mal día, si es que no tiene por qué ser un ego, sí, sino que hay situaciones pero a veces que son inherentes a esa persona ese día. sí, pero me refiero en esencia, lo típico de que vas a, bueno, pues hay que realizar una técnica u otra, y si tú la realizas y no la realiza la persona eh, que está para realizarla, o que por lo menos piensa ella que es la que lo tiene que realizar, se enfada, se molesta contigo, o vas a ver a un paciente con el objetivo de ayudarlo y puede ser que molestes a otra persona. En fin, que se ocurren muchísimas cosas y se nos olvida que el centro de esto es el paciente. A veces también ocurre cosas más, bueno, pues que a veces no se dicen, ¿no? Y es que se practican tratamientos que a lo mejor no están 100% indicados por el hecho de realizar la técnica, porque yo realizo la técnica porque soy muy bueno y realizo tal técnica, cuando a lo mejor para el paciente hay una técnica más sencilla, más fácil, más rápida y que le puede ayudar igual sin someterle a tanto riesgo, por ejemplo. Eso ocurre en la medicina en el día a día. De hecho, hay un concepto que es el concepto reverso médico, medical reversal, que es eso, ¿no? Aplicar tratamientos que no tienen un sustrato científico 100% por el mero hecho de que hay presiones de agentes externos, tu propio ego, que eres el que has aprendido esa técnica, tienes que hacerla sí o sí, y se nos olvida el porqué de por qué estamos aquí. Y eso es muy importante también que el viernes lo remarquemos, ¿no? Pero yo creo que es muy clave. Mira, cuando nosotros empezamos, yo dejé un puesto de alta dirección en la administración pública, pues porque no entendía el porqué. Y de esto hace más de 20 años, ¿no? Y decidí que quería ayudar a las empresas pequeñas a pensar como las grandes. Y quería ayudar a las personas a ser, pues bueno, más felices y a la vez más productivas, ¿no? Y aquello lo convertimos en misión. Y fue durante muchos años, pues, nuestro lema de personas satisfechas, mejores resultados, ¿no? Pero teníamos un gran reto, y era convertir eso en números y poder demostrarlo. Y yo creo que eso ha sido el gran paso, el ir descubriendo herramientas, el ir andando, el ir trabajando con universidades, el ir buscando algoritmos que nos van permitiendo identificar a las personas. Esto que tú hablas del ego, al final tiene un problema enorme, Joaquín, porque cuando queremos ayudar a las personas, decirle a una persona que su comportamiento es egoico es lo mismo que dejar que el molusco cierre el caparazón y ya no escucha Mm. absolutamente nada, ¿no? Porque normalmente, al final, las personas cuando están defendiendo su posición, lo que están defendiendo al final tiene o un problema de superioridad, de entender que el resto está menos preparado y no va a perder el tiempo, o un problema de egoísmo, o un problema de timidez, o un problema de miedo, o un problema de estancamiento, dice, y son tantas las posibles causas que a mí me gusta más mirar a la persona a los ojos y decirle qué ganas con esto, ¿no? Ujú.
y qué habrías podido ganar de otra forma. Y muchas veces cuando consigues hacerlo en la intimidad o en el plano donde esa persona no se siente cuestionado, porque también nuestra imagen pública, el rol ante los demás, juega un impacto enorme, ¿no? en cómo nos mostramos. Muchas veces descubres a personas que se dan cuenta de que dicen, bueno, es que no sé hacerlo de otra forma. Llevo 20 años haciéndolo y creí que era parte de mi éxito. Y ahora, ¿cómo lo quito si al quitarlo puedo estar quitando lo que creo que es mi éxito? ¿Cómo me arriesgo de repente a caer un montón de peldaños? Y claro, los adultos, cuanto más éxito tenemos, más difícil nos resulta ser capaces de cuestionarnos nuestras propias conductas. Ujú. Claro. Por eso a mí me encanta cuando el viernes tengamos las personas que nos acompañen en virtual o en presencial, me encanta hacer que la gente juegue y volvamos un poco al punto del niño, ¿no? Y juego mucho con lo que es la andragogía, la forma de educar adultos, y juego mucho con técnicas completamente nuevas, ¿no? David Cole, lo que es el aprendizaje experiencial, lo que es el mundo de Mihaly Csikszentmihalyi, que es un autor muy desconocido, pero espectacular, ¿no? Que habla de la teoría del flow en la India, cómo conseguir que la gente entre en ese proceso de adaptarse, porque al final cuando descubrimos las cosas por nosotros, no tenemos que defendernos de que alguien nos la ha dicho y nos llevamos nuestra lectura y cada uno de un ejercicio aprende una parte diferente. Pero también es cierto que es que sus niveles de conciencia son distintos y sus momentos son distintos. Y hay que respetar el que alguno aprenderá más, alguno aprenderá menos y otro dirá que yo a mí me encanta verlo desde la silla. Y dice, fenomenal, si todo respetable, ¿no? Pero si no estás dándote cuenta de que es tu propia cabeza la que te está engañando al ver a la otra persona, seguirás cayendo en esto que en psicología industrial desde hace años se llama el error de atribución, ¿no? Que es, a mí no me habría pasado, con lo bien que yo hago, se lo tenía que haber dejado a mis chicos, ¿no? Y entonces terminarás siendo un esclavo, no serás productivo, serás un esclavo de tu propio tiempo y de tu propia dedicación. Centrándonos en ese viernes tan deseado, a ver, ¿qué diferencia? Yo quiero saber qué le podemos decir a la gente, qué diferencia hay entre la persona que entra en el evento y la persona que sale. Bueno, yo en esto le voy a hacer un guiño a vuestros asistentes y les voy a decir, no os creáis nada de Mónica y Joaquín porque me están sacando un zumo que no sé si vamos a conseguir que funcione o no, ¿eh? En una hora, ahora ya seguro. Es difícil. Pero la realidad, a ver, la realidad es que a nosotros hace muchos años nos llamaban para intentar hacer cosas que en la realidad de la empresa no eran viables, ¿no? O sea, cuando tú tienes que integrar, como hemos tenido algunas veces, 230 sociedades con prácticas completamente diferentes sobre cómo trabaja la gente, pues tienes un problema. Pero el problema es qué hacemos para que lo hagan y lo hagan rápido y además lo entiendan, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente a mi queridísimo consejero delegado del grupo ALSA National Express, ¿no? Que es una de las empresas cotizadas en bolsa con las que más hemos trabajado, más hemos aprendido, a las que yo le tengo un magnífico, de las que tengo un magnífico recuerdo, cariño y mantenemos una muy buena relación, ¿no? Que me decía, Enrique, necesito eso con todos los conductores, pero lo necesito en menos de 2 horas. Y claro, cuando te dicen que tienes que cambiarle la mentalidad a una persona que lleva En menos de 2 horas. y sigue cambiando el logotipo de una empresa que antes era pública con la suya, cortándolo de un chaleco y cosiéndolo encima, en menos de 2 horas, lo que sí hemos hecho es provocar mucho chispazo cerebral, ¿vale? Entonces yo creo que la gente que venga le puedo garantizar algún chispazo cerebral. Qué No bueno. sé si en positivo o en definitivo, ¿no? Pero por lo menos descubrirá mucho campo por donde abrir. Yo creo que al final, mira, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Las personas que nunca han aprendido Excel y lo han hecho de forma, pues, de alguna manera ellos solos, ¿no? De manera autodidacta, quizás no se imaginan lo que es una macro y quizás no se imaginan lo que es una tabla dinámica. Entonces, lo que yo siempre digo es que si abrimos ese círculo de la clausura cognitiva, ¿no? Abrimos lo que no sé, que no me imagino, pues ya estamos haciendo mucho. Y yo les puedo garantizar a todos que el viernes, a los que nos acompañen, van a abrir un montón de círculos donde van a tener áreas de desarrollo personales, del equipo, de identificar gente y de descubrir herramientas que les van a ayudar en su crecimiento personal. Aparte de, si hemos tenido suficiente gente que lo haga el test, aparte de intentar dar alguna pauta directa o rápida, ¿no? Y luego cuando compartamos un rato con ellos, atender a quien lo quiera en el nivel individual. Seguro que sí, que Qué son muy pasada. cumplidos nuestros alumnos siempre y nuestros compañeros siempre son muy cumplidos con las cosas de Endoaura, las cosas como son, tenemos que también agradecérselo.
Así que seguro que los deberes los traen hechos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Enrique, una cosa para la gente que, porque esto Enrique lo ha dicho, pero ya también lo digo yo, vamos a retransmitir en directo el evento a través de YouTube, o sea que no solo la gente, porque claro, presencial, el evento está restringido a 50 personas, los 50 primeros que han aplicado en el enlace y en la landing page que hemos distribuido, pero habrá gente. De hecho, contaré que hay compañeros y hay suscriptores del canal y seguidores que han aplicado incluso estando en Latinoamérica, que han leído esto, yo estoy y me apunto, no vaya a ser que me lo pierda, ya me lo mandarán, ya veremos a ver. Pues esa gente lo va a tener en abierto, todo el mundo, a través de YouTube vamos a retransmitir el evento. También se retransmitirá en LinkedIn, porque la idea es un poco que venimos, todo esto está dentro del contexto del Congreso Nacional de Endoscopia en España. Venimos de horas y horas de discutir y hablar de endoscopia, y ahora esto, nosotros desde Endoaula, como ha dicho Enrique, pensamos que faltaba un puntito para completar el por qué hacemos endoscopia, que es para ayudar a la gente, para ayudar a los pacientes, y por qué no trabajamos en una cueva aislados como los brujos o como los médicos de la prehistoria o de la edad antigua, sino que trabajamos en equipos, trabajamos en servicios, trabajamos en hospitales con miles de personas, y eso hace que tengamos que saber tratar a la gente, ¿no? De hecho, hay una charla, una charla TED, seguro de un autor que conoces, que es Barry Schwartz, creo que es, donde habla, hay una charla preciosa, donde habla que los líderes pueden ser, son las personas que muchas veces se saltan las reglas. Se saltan las reglas porque tienen un porqué, y que muchas veces la burocracia y los esquemas establecidos sociales no van en ese porqué. Y hay gente que los verdaderos sabios son aquellos que saben en qué momento hay que saltarse la regla para poder cumplir con el verdadero porqué por el que estamos tratando pacientes y por el que estamos ahí, ¿no? Hablaba, por ejemplo, este psicólogo norteamericano, creo que es un psicólogo norteamericano, hablaba de que había un paciente en la UCI intubado, muy enfermo, que tenía aislamiento de contacto, estaba completamente restringido el paso a su habitación, y el paciente se estaba muriendo, y él, pues saltándose todas las reglas, permitió que uno de sus familiares pues pudiera despedirse de él. Por ejemplo, eso a nivel de la pandemia que estamos pasando, porque hoy en día todavía hay pacientes ingresados con COVID, ha habido muchos héroes y muchos sabios que se han saltado reglas porque han ido buscando el porqué de lo humano más que de lo burocrático y de lo científico. Entonces, está muy bien aprender endoscopia, está muy bien aprender todo lo que nos van a enseñar en el congreso, pero la parte humana muchas veces también hay que fortalecerla. Por eso yo creo que, como dice Mónica, la gente que venga a este evento, pues tendrán su músculo personal de humanidad, pero estoy seguro que cuando salgan del evento, ese músculo habrá crecido un X%, seguro, seguro. Incluso oyendo también este podcast o esta charla que estamos teniendo con Enrique, que como veis, pues es pues muy enriquecedora. La verdad es que podemos estar horas y horas hablando, ¿verdad, Me Mónica? hicieron una pregunta muy graciosa el otro día, que la tengo que contar ya para terminar. Me preguntaron, ¿el viernes a tu evento, a vuestro evento, hay que llevar pijama? Me hizo mucha gracia la pregunta. Pijama, porque nosotros trabajamos con un pijama en endoscopia, y entonces la pregunta fue, ¿hay que llevar pijama? Y yo contesté, no, porque no suele ser habitual que eventos de este tipo, ¿no? Pues muchas veces son prácticas y cosas que efectivamente hace falta el pijama, ¿no? Y yo contesté que no, pero que sí que había que traer muchas otras cosas, entre ellas la encuesta que hemos enviado para poderle sacar todo el partido. Y ahí es donde va mi pregunta, tipo excursión del cole, ¿no? Que es, ¿qué tenemos que llevar el viernes? Pijama, ya he dicho yo que no. ¿Qué tenemos que llevar el viernes?
Bien, yo siempre digo aquello de que hay que traer muchas ganas de divertirse, muchas ganas de cuestionarse a sí mismo, muy poco sentido del ridículo y mucha ilusión por descubrir cosas nuevas. El perfil personal nos puede dar una pista y es algo interesante, pero para mí no es nada más que descubrir una herramienta más. Es decir, y mi idea cuando acabemos las charlas es que todo el mundo tenga un camino donde diga, este camino me interesa más profundizarlo o me interesa más este otro, y que pueda saber dónde buscar y que pueda tener ese punto y que además, recurriendo a vosotros, seguro que podemos darles una pista de camino, ¿no? Yo solamente les diría eso, yo les diría, mira, el viernes vais a estar con una persona que hace muchos años que no se cree lo de la pose, veniros cómodos y veniros con vuestras grandes dudas, con vuestras grandes dificultades humanas, ¿no? Porque al final es que nos las llevamos del mundo de lo personal al mundo profesional y del mundo profesional al personal. Y yo creo que aprender y cuestionarnos y darnos cuenta de qué parte de nosotros estamos viendo en esos problemas nos ayuda mucho a mirarnos de otra manera y a mirarlo de manera más, no te diría más tierna, ¿no? Pero sí más comprensiva y más capaz de verlo sin el punto blanco, negro y absoluto. Y te lo digo yo que soy bastante radical, ¿eh? Que yo en los planteamientos suelo no quedarme a medias. Entonces yo el viernes os pediría eso. Si conseguimos tener todos el cuestionario, pues igual os pido 10 minutos antes para que nos dé mucho juego y podamos verlo más, ¿no? 10 minutos adicionales, pero poco más. Ganas de pasarlo bien, ganas de aprender y ganas de cuestionarnos qué podemos hacer nosotros por uno mismo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, a mí me hace mucha gracia, me dicen, ¿cómo puedo cambiar a este? ¿Qué podemos hacer para que esta persona me hiciese no sé qué? Y yo siempre digo lo mismo, digo, ¿por qué no sales y corres 1 o 2 horas que necesito perder 3 kilos? Entonces se queda así y dice, ¿pero qué me estás diciendo, no? Y dice, oye, yo puedo hacer cosas por mí, pero no puedo hacer cosas por otro. Y no puedo esperar que otro las haga por mí. Entonces, perdonadme que me ponga muy de Kennedy, ¿no? Pero cuando hablamos de liderazgo tienes que pensar qué puedes hacer tú por los demás, no qué van a hacer los demás por ti. Y cuando haces eso te das cuenta que el más débil de todos los eslabones de la cadena es el que aguanta todo el peso. Entonces, el celador, el auxiliar, todos son partes de una cadena que tienen un sentido, tienen un porqué. El día que no nos olvidamos de él, nos damos cuenta que engrasando la cadena, alimentando la cadena, fortaleciendo la cadena y evitando esos puntos de óxido donde se va a romper, estamos dando una continuidad a un servicio que es el que nos hizo vocacionalmente movernos a lo que estáis haciendo, ¿no? Que yo creo que es de verdad admirable, porque es lo único que al final da sentido a los que poco a poco vamos viendo que se acerca la edad, ¿no? Y dice, necesito por favor que alguien nos cuide y nos cuide con cariño y con interés, con mucha intención. Es que parece Joder. mentira, ¿eh? Muchas veces el darse cuenta, ¿no? De dónde está el punto que, pues eso, que desestabiliza o que falla, por pequeño que sea, y que mucha gente no se para realmente. Hay problemas y no se paran a ver dónde está el problema. Muchas veces el tema del celador que comentabas, el otro día me decía una compañera preguntando un poquillo sobre cómo funcionan ellos y ahondando un poquito sobre formas de trabajo en distintos hospitales. Y me decía, tenemos auxiliar, tenemos enfermera, tenemos médico, tenemos 2 salas, tenemos pacientes, tenemos secretaria. Decía, pero no tenemos celador. Utilizamos el celador que pillamos por el hospital y eso nos supone un trastorno tremendo porque no tenemos un celador asignado y cada vez que tenemos que movilizar un paciente nos supone un problema grandísimo. Entonces, pues creo que estará muy de acuerdo con lo que has Sí, comentado y es que con esa además idea, ¿no? De que todo suma, todo cuenta, todo tiene su porqué, ¿no? Y su razón de ser y de estar dentro de un equipo, ¿no? es que cuando falta algo es cuando te das cuenta que existía muchas veces. Algo falta y lo echas en falta y cuando está, pero eso no en medicina, yo diría en todo en la vida. Es humano. Eso es humano. Sí. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el regalo que nos vas a hacer el viernes, porque esas herramientas y esas armas que nos vas a dar, o herramientas, más que armas, herramientas y recursos, son un regalo que nos vamos a Sobre llevar. cómo utilizar las palabras, ¿eh? Cómo cambia la perspectiva entre Mucho. herramienta y arma. Sí, es que me he dado ¿Has cuenta. visto? Digo, armas, digo, no, estos son La herramientas. connotación de las palabras que usamos, Exacto. también, Es un paso fundamental, ¿eh? La conciencia es el primer paso. Cuando uno que ya toma también es algo que conciencia hemos hablado con Enrique. de que la palabra ¿Qué crea palabras realidad, utilizar, no? Claro.
pues las herramientas que nos vas a dar nos las vamos a llevar como un regalo. Vamos, yo ya me las llevo hoy, ¿eh? Yo ya me voy a la cama hoy. Tenía que montar la entrevista esta. Pues no sé yo si voy a montar o me voy a ir a cenar Ya va bien, y a disfrutar. ¿Eh? Yo creo que ya va bien. Ya va bien, ¿no? Ya va bien. Yo creo que Va ya el bien. día ya va bien, que desde las 6 que empezó ya va bien, ya va bien. Ya va bien. Así que nada, Enrique, pues te doy las gracias y A te vosotros. agradezco mucho tu tiempo y el viernes nos veremos y a disfrutar. Mónica, si quieres despedir tú también. Nada, yo también se las doy también de parte de nuestra audiencia, porque yo casi siempre soy la encargada del chat, entonces yo aunque no estén aquí en el chat, pero yo me acuerdo de ellos igual, y porque me lo paso muy bien con ellos y leyendo sus comentarios y me comentan ellos sus cosas y luego yo las transmito. Y la verdad es que se establecen muchos lazos, entonces aunque no estén, yo también me acuerdo de ellos y te doy las gracias también de su parte, porque seguro que cuando lo escuchen y lo vean, tendrían ganas también de darte esas gracias. Así que Os doy las gracias a vosotros, descansad, que yo creo que ya es hora, y seguimos adelante. El viernes nos vemos allí y echaremos una tarde seguro que muy agradable y muy productiva. ¿Vale? y muy divertida. Muy Vamos divertida. a levantar el ánimo después de esto. Hay que reírse, esto es fundamental. Hombre, que sí, que nos vamos a pasar bien, que esto es que hemos tocado mucho. Que sí, hombre, que sí, que es que hemos tocado muchos temas, que es que yo también necesitaba mi consultoría particular. Así que nada. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Y el viernes hablamos. Nos vemos pronto. Luego. Hasta luego.